Bienvenidos a la Escuela de Espectadores del Teatro Luis Poma. Soy David Rocha, crítico teatral y coordinador de este espacio. Hoy vamos a conversar sobre el espectáculo La esposa del general, una obra que reúne nada más y nada menos que un elenco centroamericano. Y hoy estamos con Jorge Hugo Carrillo, director de la obra, y con Patricia Orante, una de las principales actrices del espectáculo y, por qué no decirlo, también una de las mejores actrices de Centroamérica. Bienvenidos a este espacio. ¿Cómo están? Gracias, David. Bien, contentos de compartir con vos. Sí, lo mismo, David, súper contentos. Hemos tenido unos días muy intensos y especiales, extraordinarios, fuera de lo ordinario, de lo común. Sí. Me gustaría un poco empezar la conversación en torno a la producción del espectáculo. ¿Cómo nació la idea de montar una obra, verdad, que incluyera a un elenco de distintos países de Centroamérica y no obstante también hacerla circular en el territorio? Bueno, ¿cómo nació? Creo que podría decir que nació como el resultado de algo que se venía gestando desde hace 20 años. Como resultado de un encuentro, taller que tuvimos en Tegucigalpa, donde estaba la Pati, estuve yo, estuvo Jaime, que forma parte del elenco, Mariela, que también forma parte del elenco, y pues bueno, ahí se habló de hacer algo así. No es sino hasta, 20 años después que estamos acá. Ahora, con respecto a, propiamente dicho, a la producción, yo creo que básicamente, en este caso en particular, es un asunto de voluntad, ¿verdad? De querer llevar a cabo adelante un proyecto, articular muy bien lo que uno quiere decir para convertir eso que uno quiere decir en un proyecto que sea susceptible de ser apoyado económicamente, y desde ese punto de vista recibimos el Iberescena el año pasado, que fue el espaldarazo para arrancar. Es una ayuda, ¿verdad? No es el financiamiento de un proyecto, y eso creo que es bueno tenerlo claro cuando uno presenta a Iberescena, ¿verdad? Tener claro eso. Posteriormente a eso se articulan gestiones en cada país al que vamos a ir, se articulan gestiones locales, que implica gestión, que implica también producción en el caso local, porque es evidente que es una ayuda lo que recibimos y eso no implica conseguir todo lo que pueda faltar. Otra cosa importante también es coincidir y articular y sobre todo respetar fechas, pero también implica la planificación, es decir, desde el momento en que supimos que teníamos el Iberescena, me tomé la libertad de establecer un plan de ensayos donde incluía las giras que íbamos a realizar para que todo el elenco estuviera de antemano sabido qué era lo que iba a suceder durante el año. Implica también dejar países, dejar lo que se está haciendo, involucrarse en esto. Y cuando me refiero a esto, no solo es La esposa del general, sino en Centroamérica Teatral, que tiene ya 3 años de estar trabajando, y digamos, es su primer resultado concreto en términos escénicos. Ya habíamos tenido 2 actividades virtuales que recogen, mejor dicho, y mi Pati querida lo ha expresado muy bien, parte de la memoria de lo que se hace en Centroamérica, que fueron aquellos conversatorios, ¿se acuerdan? Exactamente. Y unas entrevistas que hicimos con gente de teatro de Centroamérica. Y luego todo gira alrededor de Centroamérica. Todo este trabajo es producido y fue producido por gente de Centroamérica, y hemos trabajado a lo largo de este año. Me puedo arriesgar a decir un número de unas 38 personas, artistas escénicos entre hombres y mujeres, únicamente de la región. Yo quisiera agregar que cada vez que nos presentábamos en un país teníamos un mes más o menos entre una y otra presentación. Sí. Y en ese mes había un día en el que había una especie de... Un streaming. Sí, un streaming. Sí, pero que era un diálogo, no era una deconstrucción, pero algo así, y servía como reflexión para hablar de lo que había sucedido en la ruta anterior, y también resaltar acá que cuando llegamos a cada país
nos recibe también un nuevo coro. El espectáculo, la dramaturgia, propuso un coro, y entonces en cada país es un coro diferente, que implica también un reajuste, no solo de la puesta, sino de lo actoral también, en donde los colegas y las colegas en un todo tratan de involucrarse e involucrar a ese coro en algo que ya está, digamos, diseñado escénicamente, pero no quiere decir que está escrito en piedra escénicamente, ¿verdad? Ha ido teniendo sus pequeñas variantes y eso lo hace muy rico. De esas variantes me gustaría poder hablar, porque cuando vemos el espectáculo también hay una heterogeneidad, es decir, hay una diversidad de formas de actuación, y creo que también ese, como bien lo señala, ese enriquecimiento con ese coro local que se va insertando en cada espacio que se va montando. ¿Cómo es, Patricia, trabajar desde el punto de vista actoral, con tu experiencia, con los chicos jóvenes, las chicas jóvenes también que están, y con también otros colegas de una larga trayectoria? ¿Cómo es trabajar? ¿Cómo ha sido ese ensamble? Y luego, ¿verdad?, desde el punto de vista de la dirección, ¿cómo ha sido poder hilar toda esa amalgama de diferencias en el escenario? Sí, empezamos de manera virtual, como dijo Jorge Hugo, entonces lógicamente el primer paso era el análisis del texto que él nos proponía. Y en ese sentido creo que lo que más le interesaba a usted era que comprendiéramos todos por igual lo que estaba sucediendo en toda la obra, pero en cada escena, en cada microescena, en cada fragmento, en los personajes. Entonces, entender, y a partir de ello, por supuesto que las acciones y las reacciones, yo creo que ha sido un trabajo muy por allí, en ese sentido, se daban orgánicamente, incluso en los juegos que nos propuso al inicio. Creo que comprender primero a nivel textual y luego crear lazos sólidos y profundos entre personas que no nos conocíamos, entre los personajes que más relación tienen en la obra, de manera que en lo personal me tocó con Diana Mellado y con Antonio Rojas, con quienes no nos conocíamos. Entonces ella muy calladita al principio, yo también, y de repente yo empecé, y bueno, y tenés novio, ¿verdad? ¿Cómo llegamos al teatro? Y vivimos solas, y ella, ¿y tú tal? Ella me preguntaba, yo le preguntaba, y empezamos a establecer complicidades, confianzas, afectos que se fueron generando virtualmente. Era como raro, pero era ejercicios de improvisación incluso, que tenían que ver, a veces sí, a veces no, con el objeto del personaje, sino con lo que hubiera por ahí. Pero entonces yo improviso, hago una acción con mi objeto y el otro te respondía con el suyo. Y entonces surgían unas cosas. Yo no me olvido, por ejemplo, del ejercicio de Jaime y Mariela, que fue extraordinario, y los demás expectantes, ¿verdad? Allí. Y entonces empezamos como por allí, con ejercicios de la creación del personaje, el animal o nahual del personaje, su fisicalidad, su creación de física, pero de su mundo imaginario también. Un poquito, no tanto de su historia, porque eso no, ¿verdad? Nada psicológico, sino todo muy... Entonces luego, al encontrarnos, porque ellos viajaron, Jorge Hugo y Antonio empezaron por Panamá y fueron encontrándose con nosotras y con nosotros. Y allí en cada encuentro pues improvisábamos lo que ya habíamos trabajado. Más que una cuestión memorística, hubo muchas lecturas para comprender, ¿verdad? Lecturas de comprensión y de reacciones. Entonces creo que a mí me interesa, como dice usted, mucho la actuación entendida como la escucha plena para reaccionar a lo que está sucediendo en el instante. El teatro es ese presente puro. Y un poco en esa línea fue que trabajamos, y con mucha libertad. Otra cosa que nos puso Jorge Hugo, ¿verdad?, para que nos encontráramos en estas diversidades y tal, era la unidad de la silla, porque él ya tenía en su cabeza la puesta con la silla. Entonces, y algo que era actoral, porque esto era más como de acción, de movimiento escénico, de proxemia, y estaba buenísimo, pero entonces nos dijo,
primero era, incluso indagábamos con la relación con la cámara. Entonces era como que nos acercábamos y de pronto un ojo, un gran primer plano, un alejamiento, pero eso quedó para jugar en el espacio, en nuestras casas, luego con una silla. Y luego hubo algo que yo siento que también hablo en lo personal, claro. Yo guardo todavía, y es que somos todo el tiempo presencias vivas, que estamos casi como, no somos fantasmas, pero que estamos allí y a la escucha y casi escuchando todo el tiempo, ¿verdad? Casi como voyeristas o escuchas, ¿verdad? Escuchas, pero no es ese el sentido, lo digo solo por la presencia, porque estamos allí expectantes durante toda la obra. Claro, porque todo el elenco está en escena siempre, casi siempre, generalmente. Y eso él lo planteó desde la virtualidad y se quedó. Entonces, creo que ese fue el camino. Ahora, en cuanto a las diversidades de escuelas y tal, si tú como pauta tienes que nos estamos mirando y escuchando y que accionamos y reaccionamos y que nos conocemos y tenemos lazos que nos van a tocar porque son lazos humanos y entramos en el juego, en claro, esa ficción, claro. Pero yo lo tomo como una ficción pero que es realidad, ¿verdad? En realidad es mi cuerpo y tal, pero yo no soy así, pero bueno, ahí estamos jugando todas y todos. Creo que esos fueron los puntos básicos de partida. Hubo cosas como que incluso entre parejas o entre los compañeros, complicidades que también la dirección estimuló. Antonio me decía, es que estos personajes no pueden ser una pareja que la lleva solo porque sí, y empezamos a crear toda la historia paralela de su relación erótica. De cómo ella era una mujer mayor y se gustaban y ella le enseñó todo y después tal y ya hoy llega a lo que es y entonces esas son cosas que permiten que luego en escena surjan juegos, ¿verdad? La construcción de un mundo pero en pareja, eso. En compañía, porque no solo en pareja, lo mismo con Diana. Sí. ¿Cómo construimos nuestro afecto para que cuando nos pasan las cosas que nos pasan, nuestro afecto sea real? Claro, y además también pienso que sí, o sea, más allá de ir por lo estético, ¿verdad? Por las escuelas de actuación, si se crea ese mundo de los afectos, en realidad se solidifica ese corpus, ese espíritu, ese espesor que hay detrás de las actuaciones, pero también detrás de la puesta en escena. Correcto, yo creo que y quisiera acompañar lo que dice mi Pati querida con que hay algo muy importante con lo que a mí me gusta trabajar y yo sé que al cuerpo actoral también, y es el vínculo. Si no se logra crear ese vínculo fuera y dentro de la escena, el cuerpo vivo y presente al que se refería la Pati, que es un cuerpo orgánico en escena, no logra atrapar. Entonces, yo tenía claro que en la virtualidad yo no iba a ser puesta, ¿verdad? Era prácticamente imposible, pero sí sabía perfectamente bien que lo que tenía que hacer era entrar en el vínculo, ahondar en el vínculo. Y esa complicidad, por ejemplo, entre Pati y Diana se dio a través de un ejercicio muy simple: llámense por teléfono. Yo pude ir viendo en su conversación la complicidad que iban generando, ¿verdad? Poco a poco, y así hubo ejercicios muy particulares que a cada uno, cada una, y en grupo también. Y con respecto a lo que hablas de la heterogeneidad actoral que hay en el elenco, sí es un reto para la dirección, pero cuando uno tiene claro que el hacer es lo importante, la técnica, porque hay técnica teatral, actoral en Centroamérica, la técnica con la que cada uno de ellos llega al escenario
se desvanece. Nada más se pone al servicio de, y lo importante es que esa técnica no aparezca. Y las experiencias también son muy importantes. Son experiencias disímiles, pero experiencias humanas al final de cuentas, porque detrás de cada actor, de cada actriz, hay un ser humano, ¿verdad? Presente. Y toda su experiencia, todo su bagaje teatral debe ser conducido directamente al hacer. Y fundamentalmente lo que decía la Pati, la escucha. Que es también esa manera de dejarse interpelar por esa experiencia, por ese compartir, pero también por ese tamiz que es la obra en sí misma. Sí, Correcto. yo quería responder algo que no dije y es como el encuentro con los jóvenes. A mí me interesa muchísimo y me gusta trabajar con los jóvenes. En mi país yo lo hago, de hecho me ha dirigido una joven directora, Evelyn Price, ¿verdad? A quien respeto mucho y de quien aprendí muchas cosas. Y cada vez que bueno, en principio con los que integran el elenco, porque ellos vienen frescos, porque ellos están atravesando y viviendo otras propuestas, probablemente escénicas, técnicas, más cercanas a la contemporaneidad, probablemente, que es algo que a mí me interesa mucho. Y la frescura, esa que traen, pero también el conocimiento y la apertura, para mí es una fuente maravillosa, que para mí es muy importante siempre lo intergeneracional, porque yo lo viví cuando trabajé y tuve la suerte todavía de estar con gente de otras generaciones en Guatemala. Y entonces con el coro sucede lo mismo. En este caso, digamos, cada coro ha sido muy particular, pero todos nos han dejado no solo su voz, que es una voz cultural, que es una voz, al final realmente es la voz del pueblo, porque es la voz con su acento, con sus maneras, con su ritmo, como decía usted, su manera de estar, de interpretar esos textos, de decirle al mundo lo que tienen que decirle. Y entonces esa riqueza es riqueza para los que tenemos la suerte de hacer toda la ruta. Eso, los jóvenes son muy abiertos. Le hablo de este coro en particular, que es el coro más joven que hemos tenido. Sí. Y que son muy formados ellos. Están muy formados. Y eso se escucha, se siente en su manera de abordar los textos, que es algo que a mí me interesa mucho siempre, la dificultad del texto. Esa es otra cosa de la interpretación, digamos, que me gusta también decir interpretación, ¿verdad? Actuación, está bueno todavía, pero interpretar y el desde dónde abordamos los textos. Y ahí quisiera entrar en ese desplazamiento, es decir, Otelo de Shakespeare, ¿verdad? Ese, digamos, sería como el punto de partida para desplazar y construir una historia o llevar, ¿verdad?, esta historia shakespeariana al territorio centroamericano. ¿Cómo fue ese trabajo con ese desplazamiento, con esa adaptación, con esa reescritura, ¿verdad?, del clásico? ¿Y cómo ha sido ese trabajo de la interpretación, del desmenuzar el texto y traerlo, territorializarlo a Centroamérica? Pienso que el punto de partida, creo yo, es que Shakespeare es universal y no se ha perdido en el tiempo, sigue siendo vigente. También sigue siendo vigente desde donde querramos trabajarlo. Entonces, si vemos en Otelo, la obra como tal, es un general, sí, pero a mí en lo personal me llamó la atención que pese a ostentar ese rango y lo que implica en la masculinidad tener un rango de general, es un hombre que no tiene reparos en expresar públicamente su amor por Desdémona. Y eso me habla bien de Otelo. Ojo, no del general, de Otelo, ¿verdad? Entonces, cuando parto de eso, veo en este personaje y digo, claro, este hombre es un hombre de avanzada. O sea, si es capaz, ahora sí volvamos a su rango, de poder exteriorizar, expresar abiertamente que ama a una mujer
sin reparos y que no le importa, a pesar de su rango, es porque es un hombre que tiene 2 dedos de frente y puede ir más allá, lo cual significa que puede representar un peligro, porque puede cambiar algo. Luego está Desdémona, que en esta lectura yo la vi y dije, hay que entender también el año en que fue escrito, cómo era el contexto social, etc. Desdémona, una mujer que, pese a estar bajo los patrones de una sociedad cuadrada y que tenía que seguir con rigurosidad ciertas normas, ella decide romper con eso y se casa en secreto con un hombre que además es, ¿verdad?, o un moro, como dicen allá en la obra. Entonces también pensé en eso. No terminaba de convencerme cómo Shakespeare me presenta y me prestó a Desdémona, ¿verdad? Yo dije, no, ella tiene que tener otro protagonismo, porque no puede ser que simplemente rompió casándose en secreto, pero ahí se quedó. Luego, en un proceso de cambio que sufrió este proyecto de puesta, en un análisis que yo siempre creí que había sido un café, y la Pati me saca siempre de ondas de que no fue un café. En un análisis, en una discusión grupal que tuvimos, Pati y Mariela fueron quienes, desde la voz femenina, propusieron que, y más que propusieron fue, discutimos y nos pusieron a nosotros a discutir alrededor del femicidio y el feminicidio que está presente en la obra, en donde mueren 2 mujeres. Eso nos hizo conectarnos con algo que a nosotros y a nosotras nos interesa decir, ¿verdad? Que es, ojo, esto nos está pasando, esto pasa, y desde dónde viene, ¿verdad? Y desde dónde viene esto. Y luego para mí también existe algo que carcome nuestras sociedades y está presente en toda la región, es la corrupción, la impunidad, ¿verdad? No voy a hacer spoiler, simplemente digo, cambio el final. Y yo creo que eso, más darnos cuenta que de Guatemala para abajo somos sociedades escindidas, golpeadas por la guerra, golpeadas por la violencia, golpeadas por muerte, y no por muerte por enfermedad o accidente, sino por muerte de que hay alguien decide cuándo y cómo debemos morir. Eso creo yo que es un poco la forma en cómo nos acercamos con esta propuesta a Centroamérica. No sé si mi viejita quiere agregar algo. Perdón, digo mi viejita porque es que somos viejitos y viejitas y nos tratamos así. Sí. Quizás esa mirada del femicidio, esa mirada de esa tamiz femenino dentro del elenco, ¿cómo fue ese proceso? Porque también hay otras cosas que se hacen, por ejemplo, decían la otra noche, lo de la manta tejida, lo de, digamos, esta pared que es como una pared pleca altar, donde se presentifican, al menos en nombre, esas mujeres que han matado. ¿Cómo es ese trabajo que es transversal en la obra? Sí, surgió muy orgánicamente, muy naturalmente, porque yo dije, yo tengo una lectura contemporánea de los textos y yo no me puede pasar así, que maten a 2 mujeres, por lo que sea, no puede ser. Entonces, a partir de esa discusión y de la búsqueda de objetos, Diana Mellado, que es Desdémona, propuso, porque en Panamá hay un grupo de mujeres que borda, y que borda justamente honrando a otras mujeres y a víctimas. Entonces ella trajo esa acción, que de hecho también hay una artista mexicana, Teresa Margolles, que lo ha hecho con mantas incluso que tienen sangre de las víctimas, el hecho de bordar, que es una acción muy universal también y de las mujeres. Y que también en otros contextos también se ha utilizado, por ejemplo en el Cono Sur con los detenidos desaparecidos.
También en la época de la pandemia del VIH y el SIDA en los 80, también se utilizaba para rememorar esos cuerpos que desaparecían, que no estaban, que morían. Exactamente, exactamente. Entonces es como retejer, ¿verdad? Revisitar, retomar esas acciones, que son acciones, y para que estén allí fue esa propuesta. Eso se trasladó a la acción, ¿verdad? De Maru, que ella hace a partir del listado de mujeres víctimas que Diana había recogido y que hemos ido sumando. Y luego también Emilia, ¿verdad? También yo en mi rincón tengo recortes de periódico que voy recogiendo en cada país de casos de feminicidio. Siempre hemos encontrado estos casos, entonces los bordo y honramos, hacemos memoria. El teatro es un rito y el teatro ha hecho siempre memoria de los pueblos y ha contado la historia de la humanidad desde la primera obra, ¿verdad? Hablando de la guerra y es así. Entonces ya no es solo... Entonces ahí es Shakespeare en Centroamérica también. Se concreta en acciones que además se trasladan a la acción esta de bordar en un parque cada vez. Cada vez. Yo creo que por ahí, y quería agregar algo también de la intertextualidad que viene de la mano de usted como dramaturgo. Y es que si te fijas en la obra, hay textos que no son de Shakespeare al final. Y que Jorge Hugo agregó, no sé si quiere comentar, de un poeta guatemalteco. Sí, de un poeta guatemalteco, Manuel José Arce. Y hay otros, incluso construí otras frases, por ejemplo, las frases de un personaje que es el hablante, tiene textos que yo escribí, pero hay otros que construí a partir de Emiliano Zapata, ¿verdad? Hay unas frases, un texto construido ahí de Emiliano Zapata, que les fui, incluso le di textos a otros personajes de la misma obra de Shakespeare, ¿verdad? Se los puse a otros personajes y creo que eso la hace con una voz diferente, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, los textos del coro, algunos son sí escritos por mí, pero otros son del mismo Shakespeare. Incluso hay frases de Shakespeare que dice el hablante que a mí me contextualizan más el aquí y ahora, porque es un juego entre estar afuera y estar adentro, ¿verdad? La voz de afuera, la voz de adentro, la voz del coro y una presencia que está siempre rondando, que es personaje muerte. Está ahí siempre, gravita alrededor de todos, un poco como cuando vas a morir, ¿verdad? Yo decido cuándo vas a morir. Hay algo que me parece a mí muy importante con este espectáculo, es que Centroamérica quizás hace 30, 25 años empezó a hacer proyectos, ¿verdad? Unificadores, como el proyecto Carromato, luego el proyecto Lagartija. Hemos visto algunos espectáculos que involucran, ¿verdad?, distintos países, como El Muro, como Tres Viejos Mares, pero también me llama muchísimo la atención poder quizás, ¿verdad?, yo desde ese ojo del crítico teatral, repensar esas posibilidades de compañías nacionales que siempre en nuestros países, digamos, a excepción de Costa Rica, siempre han sido compañías nacionales fallidas, ¿verdad? Porque nunca ha habido, digamos, una larga duración de esos grupos. Creo que este espectáculo, La Ruta Centroamericana, La Esposa del General, viene a ser un gran esfuerzo, ¿verdad? Pero también viene a ser también una gran acción en concreto de decir, bueno, nos podemos reorganizar, reunificar, compartir. Me llama mucho la atención esa idea de compartir que ha salido mucho en este espacio hoy. Y ustedes como testigos, como partícipes también de esos proyectos de larga duración o de esos proyectos de distintos años, justamente que nacen en momentos de posguerra, ¿verdad? En nuestra región, ¿cómo se sienten al estar hoy, digamos, inmersos en este proyecto? Usted como motor, Patricia como partícipe y también, ¿verdad?, como, digamos, gasolina, para decirlo de una manera muy,
muy rupestre y popular, pero claro, porque son todas las partes que convergen, si bien hay una dirección, hay un motor que está ahí, pero todas aportan a que esa maquinaria marche y funcione. ¿Cómo es ver a la distancia estos proyectos, esas también experiencias que permiten poder hacer hoy La esposa del general? Bueno, no sé si usted o yo me gusta. Bueno, nosotros venimos del Carromato, como has dicho, somos becados, fuimos los becados de hace 20 años, luego fundamos Lagartija. Yo estuve en Lagartija y pues hace ya son 17 años. Entonces ha sido un largo camino. Yo creo que las cosas se refrescan, que todos los proyectos en algún momento necesitan de una pausa o mueren y hay que enterrarlos con dignidad para dejar nacer otros. Y esto es como una especie de continuidad, lo digo de verdad, porque es como que tuviéramos esos genes, que tuviéramos esas memorias. Y yo me siento una privilegiada, me siento muy honrada. Yo en mi país lo digo y es que hasta me emociona. Yo soy centroamericana, mucho más que guatemalteca, y porque al ser centroamericana borro las fronteras, planteo siento la posibilidad siento esa potencia que tenemos, que como decía Jorge Hugo, ya es tiempo de teorizar, de que los críticos escriban, de escribir la historia, de compartir y sistematizar los caminos técnicos que han surgido. Entonces me siento como partícipe de algo que tiene muchísimas posibilidades y cuya puerta creo que solo se está abriendo, como usted dice. Tendrán que venir también gentes, ya, mire, nos lo han demostrado, mira, los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes gestionando aquí, haciendo cosas de gente muy, muy profesional. Entonces, dispuestos, y la avidez que sentimos, por ejemplo, en los talleres, la participación, la recepción, la apertura total de esos cuerpos, sí. Y no solo jóvenes, dispuestos, quiere decir que hay algo que está vibrando y que podría efectivamente organizarse hacia un futuro, ¿verdad?, de forma más sistemática. Así, yo me siento muy emocionada. Sí, yo me sumo a esas palabras porque no puede ser uno pretencioso y decir estamos abriendo. No, ya hay un camino recorrido y para llegar a esto incluso uno podría remontarse a los festivales de teatro centroamericano de los 60s, 70s, ¿no? Que producto de la situación política de los países de Centroamérica se cortaron esos festivales. Entonces, no estamos descubriendo el agua tibia aquí. No, para nada. Estamos siguiendo una ruta que nos trazaron hace muchos años y que estamos empezando un viaje que en este momento no sabemos a dónde nos va a llevar, pero sí queremos seguir subidos en el bus para seguir el camino. Y sí hemos encontrado esa apertura y esa avidez que dice mi Pati querida en cada uno de los países, con las diferencias de cada uno de los países también, porque los públicos han sido muy diferentes, pero sumamente diferentes, en donde yo he escuchado reacciones aquí, por ejemplo, en las funciones de acá, que dije, caramba, esta reacción no pasó ni en Guatemala, ni en Costa Rica, ni en Panamá, ni en Honduras, por frases, ¿no? Por ciertos momentos y situaciones de la obra. El sentido de un texto, por ejemplo. Correcto, el sentido de un solo texto. Cómo lo reciben y lo leen. Y cómo cambian los contextos y con las audiencias. Exactamente, y cómo sorprenden ciertas, digamos, reacciones, voy a decir, donde el público se ríe, que en distintos escenarios, porque como hemos estado en 5 ya con yo digo, hombre, se ríen de esto, en otro lado no se rieron. Es muy rico eso. Hablaste de las compañías, no sé, yo no nos veo en este momento como una compañía. Creo que para eso se necesita madurar muchísimo una idea tan solo, que es la de conformar una compañía. A veces somos y no somos grupo, ¿verdad? Y eso lo hemos analizado mucho y lo hemos discutido mucho en el interno. Estamos también naciendo.
¿verdad? Estamos también naciendo alrededor de esta Centroamérica teatral, donde sí tenemos claro que es posible no solo un escenario centroamericano, sino un teatro sin fronteras, ¿verdad? Eso creemos nosotros que sí es posible, estemos o no estemos en la ruta los que estamos hoy aquí, ¿verdad? Pero sí creemos en eso. Y que es posible vincularnos para echarnos la mano, ¿verdad? Para que haya otras plataformas, otras formas, instancias de comunicación, de información, que circule el conocimiento y que eso, y que Sí. se está dando, que se está dando. Sí, sin embargo, a mí me parece también muy, muy importante señalar que si bien no son una compañía, ¿verdad? A diferencia, como yo decía, de esos intentos fallidos de compañías nacionales locales, sí son un espacio, sí son, digamos, una puesta en escena que vincula a la gente de distintos lugares, y eso también es una manera en concreto también de producir otro tipo de acompañamiento, es decir, otro tipo de vínculos, otro tipo de afectos que entrelazan. Sí, claro que sí, porque es un poco como nuestra experiencia creando experiencia, ¿verdad? Nuestra experiencia formando nueva experiencia, y nuevo conocimiento y nuevo aprendizaje también. Y creo, y eso sí lo defiendo a capa y espada, que debemos hacer un alto en el camino quienes hacemos teatro en Centroamérica, hombres y mujeres, y tener la mirada hacia Centroamérica y dejar de estar viendo de las fronteras de Guatemala para el norte, de las fronteras de Panamá para el sur, y ya no digamos hacia el otro lado del agua. No estoy diciendo con esto que no sea importante, claro que es importante. Lo que es muchísimo más importante es darnos cuenta que tenemos capacidad, tenemos talento, tenemos conocimiento. Hay una experiencia escénica brutal en Centroamérica, brutal, con las diferencias históricas de cada uno de nuestros países, pero la experiencia escénica es brutal. Eso quiere decir que hay un conocimiento previo que no le estamos dando la importancia que se merece, ¿no? Que todo mundo, a cualquier centroamericano o centroamericana que haga teatro, uno le pregunta, ¿ha escuchado de Stanislavski? Y dice que sí. Pero pregúnteles por Rafael Murillo Selva. Por ejemplo. Un gran, Exacto. enorme teórico, el más grande, diría yo, vivo. Ajá. Karen Matute, que es maestra en la RESAD, bueno, anda por allá del otro lado. Lucero Millán, con todo lo que ha creado y mantiene con el festival. Exacto. Directoras, ¿verdad? Como es un poco a Roxana eso, Ávila, exacto, a eso me refiero. A eso sí. Que apunta la Pati es a lo que me refiero. Hombre, si aquí está el conocimiento, sí. Aquí está la experiencia. Tito Ochoa, que tiene un método también creado, ¿verdad? Sí. Por él. El grupo Tzotzil High en Guatemala, que tiene un método de entrenamiento físico a partir de los nahuales mayas. Exacto. Hay cosas. Todo ese conocimiento, todo eso es lo que yo abogo, porque, y no es de ahorita, no es por la esposa del general. Yo eso lo vengo pensando, creo que desde hace 20 años, cuando nos vimos en Honduras, y he ido como madurando esa idea, he ido como madurando esa propuesta que es una propuesta que es también política, ¿no? Que es también ideológica, de darnos cuenta que Centroamérica tiene, ¿verdad? Que no necesitamos, ojo, no estoy diciendo con esto que no hay que nutrirse de otras experiencias, sí, pero que no necesitamos aferrarnos a otros conocimientos cuando aquí hay una discusión, si voy a cerrar brevemente, una discusión, plática, buena nota que hemos tenido durante mucho tiempo con la Pati. Yo le decía, a mí me interesa mucho trabajar el ritmo actoral porque, hombre, el actor y la actriz guatemalteca, uno pone la marimba y hay una forma de expresar. Forma de expresarse. Pero un actor o una actriz costarricense, uno le pone swing, el swing criollo, que se baila de una manera muy diferente, ¿verdad? Muy particular. Muy particular, exactamente, y que es maravillosa esa forma de bailar el swing, y tienen también un timing. Entonces, qué rico investigar sobre ese timing. Yo no he tenido la oportunidad de hacerlo y quiero hacerlo, profundizar en eso. Yo recuerdo que uno de los
tareas que les pedí al elenco de La esposa del general fue, escuchen su país, cómo suena su país. ¿Cómo suena su país? Sí, y yo quiero decir algo que me parece que a mí me importa mucho, y es, en otros tiempos siempre hubo teatreros, teatreras que estaban cambiando y replanteando la escena, en oposición, por ejemplo, al realismo o al naturalismo o lo no aristotélico, y siempre ha sido mal visto. Pero de pronto ellos se fueron volviendo el referente. Y entonces yo nos invito a los que ya nos vamos haciendo viejos y a los... Nos vamos haciendo referentes, Pati. Bueno, sí, quizá, pero a que miremos a los jóvenes que están planteando otros caminos. Y aquí tenemos a la Soro, y así tenemos por allá, y habrá otras y otras, ¿me entienden? Ellas se me vienen, pero en Guatemala también está Marcelo trabajando, sí. Braulio Padilla. Entonces que miremos lo que están proponiendo, ¿verdad? Más que intentando proponer, creo que es importante porque es lo que está sucediendo hoy. Me siento muy feliz y muy privilegiado de haber podido conversar con ustedes dos. Yo los conocía de referentes, pero tenerlos aquí frente a mí y poder entender todas estas capas que mueven la ruta centroamericana de teatro, pero que también mueven La esposa del general, me parece fascinante. Hace 100, 120 años en Centroamérica giraban compañías itinerantes de operetas y zarzuelas que venían del sur al norte y del norte al sur, pero hoy en Centroamérica, desde el 2021, un grupo de actores y actrices de la región están girando por la región con un trabajo que dialoga desde la región con todas las heridas, con todos los dolores, pero también con esa esperanza, con ese puente intergeneracional que permite vernos a nosotros como artistas centroamericanos de múltiples maneras. Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias, Jorge Hugo. Gracias a vos por el espacio. Y a todo el elenco de La esposa del general. Y por supuesto, aquí en El Salvador hemos podido tener este espectáculo gracias al Premio Ovación del 2023, ¿verdad? Otorgado a Maru Galvez y Lucas Calleja, que son también parte de este elenco centroamericano. Muchísimas gracias y nos vemos en otra Escuela del Espectador.